Hemos estado hablando pues, extensamente del asunto de los espíritus. Y como es un tema, pues como es un tema largo, y entonces lo estamos alternando pues con otras cosas de la Biblia. Antes de ir a ese tema, vamos a ir aquí al libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a leer varios versículos de la Biblia sobre algo que es importante que nosotros sepamos. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera el código de la marca, que coincide con el del nombre de la bestia o el del número de su nombre. En Apocalipsis capítulo 14 dice así, versículo 9: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno se inclina delante de la bestia o de su imagen, o recibe la marca en su frente o en sus manos. Ustedes hablan español, y en español hay unas partículas, y no es lo mismo decir y que decir o. Cuando se dice y, significa las dos cosas, y cuando se dice o, es una de las dos. Esto lo estamos hablando para que no especulemos tanto con el asunto de la marca de la bestia. Si la gente se deja engañar, la Biblia de Dios es clara. La gente se deja engañar porque la gente se deja engañar. Porque si la gente quisiera saber la verdad, Dios, que conoce el pensamiento de todo el mundo, Dios les diría la verdad. Entonces nosotros especulamos mucho con las cosas bíblicas y aún especulamos con las cosas de Dios. Y Dios es muy claro en sus asuntos. Aquí dice, versículo 9, capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno es cualquiera, se inclina delante de la bestia o de su imagen. Esta es una cosa, porque la gente se tiene que inclinar delante del anticristo o se tiene que inclinar delante de la imagen. Y si la gente no se inclina delante del anticristo o delante de su imagen, entonces lo van a matar. Entonces aquí dice: si alguno se inclina delante de la bestia o de su imagen, o significa que si no hace esto, no se inclina delante del anticristo o delante de su imagen, pero hace lo otro, ¿qué hace? Recibe la marca en su frente o en su mano. Porque entonces la gente comienza a especular. ¿Y si yo me coloco la marca? ¿Y si no me inclino? Entonces comienzan a especular. El ser humano es muy especulativo. Dios ha estado advirtiendo hace 2000 años, porque Juan vivió hace 2000 años, Juan. Y hace 2000 años Dios colocó esto en la Biblia, usando al apóstol Juan. Y en la medida en que el tiempo ha ido pasando, las cosas se han ido esclareciendo, y estamos mirando que la realidad bíblica se está cumpliendo, mas sin embargo todavía seguimos
especulando. Y todavía no nos hemos puesto personas serias. Y no somos serios en estos asuntos, porque nos gusta especular. Y Dios es muy claro en la Biblia, porque la palabra de Dios no es para enredar, sino que la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad se debe hablar de manera clara, porque es la verdad. Porque si no se habla algo claro y la gente no entiende, entonces en vez de estarse hablando la verdad, se está hablando mentira porque la gente no está entendiendo. Entonces hay que entender estos asuntos. Entonces dice, si alguno se inclina delante de la bestia o de su imagen, ahí no dice y. Si fuera ahí, significa que, entonces, si yo me coloco la marca y no me inclino, entonces, si dijera y, significa que se coloca la marca y se tiene que inclinar, las dos cosas. Pero aquí dice o sea, si se coloca la marca, así sea que no se incline, ya se colocó la marca, ¿entiende? Porque dice o sea, una de las dos. Entonces dice, o sea, las personas que se marcan, hay unos que se inclinan, hay otros que no se inclinan, según esto, pero de todas formas, ¿ya qué? Ya se colocó la marca, ¿entiende? Eso es lo que está diciendo. Si alguno se inclina delante de la bestia o de su imagen, no está hablando de la marca. Y luego dice, recibe la marca en su frente o en su mano, él, la persona, también beberá del vino de la ira de Elohim, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles permanentes de su presencia y de los ojos del Cordero. Una, para que ustedes sepan que son las dos cosas, que es una de las dos. Es una de las dos. Por lo regular, los que se inclinan tienen la marca. Y si alguno tiene la marca y no se inclina, aquí dice que de toda forma ya tiene la marca, porque esa persona no debió haberse ¿qué? Colocado esa marca, porque Dios le advirtió. Viene el último sistema de gobierno humano. Ese sistema de gobierno humano ha estado anunciado en la Biblia desde los tiempos de Daniel. A la persona que Dios le dijo, inclusive, eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Estableceré enemistad entre ti, Satanás, y la nación de Israel, y entre un hijo tuyo y un hijo que saldrá de la nación de Israel. El hijo que salga de la nación de Israel te dará a ti ¿dónde? En la cabeza y tú le darás en el calcañar. Entonces, allí en ese versículo 3:15, Dios estaba hablando de muchas cosas. Una, que el diablo iba a perseguir toda la vida a Israel. Y eso ha pasado todo el tiempo. Que Israel iba a tener un hijo y que ese hijo era Yahshua o Jesucristo, y que Yahshua o Jesucristo le iba a dar al diablo en la cabeza, o sea, lo iba a ¿qué? A vencer, o sea, iba a vencer ¿a quién? A los poderes satánicos, iba a vencer a los poderes satánicos. ¿Quién? Yahshua o Cristo Jesús. Que Satanás iba a tener un hijo, y que ese hijo de Satanás se iba a enfrentar con un hijo, el hijo de Israel, que le iba a dar al diablo ¿dónde? En la cabeza. Entonces, mucha parte de ese versículo se ha cumplido, pero falta que se cumpla un resto. Por ejemplo, se cumplió uno. Israel ya fue formada. 2, Israel ya tuvo un hijo. 3, ese hijo ya le dio en la cabeza a los poderes satánicos. Se está cumpliendo el otro, el cuarto. Satanás ha estado persiguiendo a la mujer toda la vida y la perseguirá hasta la gran tribulación. 4. 5.
viene el enfrentamiento entre el hijo de esa mujer, el hijo de Israel, ¿y quién? Y el hijo de Satanás. Eso no se ha cumplido. Entonces, hay una parte que se está cumpliendo hasta el final, que es la persecución de Satanás para Israel. Y la otra parte que no se ha cumplido es que el hijo de Israel se va a enfrentar con el hijo de Satanás, y de hecho, pues el hijo de Satanás pierde en ese enfrentamiento. Eso no se ha cumplido. Pero mire que en ese versículo hay mucha palabra profética, que parte se ha cumplido, parte se está cumpliendo y parte se va a cumplir. Vámonos para otra parte de la Biblia con respecto a este asunto. Apocalipsis capítulo 15. Estamos aquí, versículo 11, 14-11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen descanso de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Esa es una, ¿cierto? Ni nadie, que reciba la marca de su nombre. O sea que lo que está diciendo Dios es que el solo hecho de recibir la marca, ya la persona se metió en un problema. Entonces, no especulen que si tengo un cuchillo, si me saco el microchip, que si me los... No especulemos. No sabemos todavía cómo lo van a introducir. No sabemos si se puede meter un cuchillo y se puede sacar. No sabemos eso. Porque es posible que si se trate de sacar esa cosa se salga rompiendo, la persona se va a morir de todas formas. Entonces no especulemos, porque al ser humano le gusta especular solamente con el propósito de cómo es que yo eludo una ley. En el momento en que se hace una ley, ya la gente está pensando cómo eludirla. Siempre hemos sido así. Siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo es que yo hago para eludir esta ley? Pero no decimos, ¿cómo es que yo hago para qué? Para cumplir esa ley. Sino que estamos pensando, ¿qué hacemos para eludir esa ley? Esa es la naturaleza humana. Libro de Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Versículo 1. Vi en los cielos otra señal grande y terrible, 7 ángeles mensajeros que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella la ira justa de Elohim quedaba finalmente consumada. ¿Dónde? 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 No escucho nada. ¿Dónde? Mire lo que dice el versículo bíblico. Vi en los cielos otra señal grande y terrible, en los cielos. 7 ángeles mensajeros que tenían las 7 plagas postreras. ¿Dónde estaban ellos? Porque en ella ¿qué es? ¿Qué es en ella? Las 7 plagas postreras. La ira justa de Elohim quedaba finalmente ¿qué? Consumada. O sea que la ira de Dios llega a su máximo clímax. ¿Cuándo? ¿Cuándo la ira de Dios llega a su punto más alto? ¿Cuándo? Cuando ya lo último que Dios hace es aquí. Manda a estos ángeles que derramen las ¿qué? Las 7 plagas postreras, o sea, las últimas plagas. Eso es lo último de la ira de Dios. La ira de Dios ahí llega a su parte más alta. Cuando esto suceda, la destrucción que se viene con esas copas es terrible. Es lo último que Dios hace. Antes de que venga Cristo Jesús a agarrar ¿a quién? A agarrar al anticristo. Es lo último contra el sistema del anticristo. Esto es lo último que él va a hacer. 7 plagas postreras. Antes de esas 7 plagas postreras, ¿qué hubo? ¿Qué hubo?
No, estoy hablando de las plagas. Si, antes de esas 7 plagas postreras, ¿qué fue? No estoy hablando de esto. Fueron las 7 trompetas. Y antes de esas 7 trompetas, ¿qué fueron? Los 7 sellos. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. 21. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Con los sellos se inicia y con las trompetas se termina. Entonces, con los sellos se inicia, con las copas se termina. Entonces, las trompetas son intermedia. ¿Intermedia entre los qué? Entre los sellos y entre los qué? Y entre las copas y entre las plagas, sí. Las trompetas son el intermedio. El comienzo son los sellos, el final son las copas y el intermedio es las trompetas. ¿Eso en el curso de cuánto tiempo? Eso en el curso de 7 años. En el curso de 7 años. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y en la medida en que vayan los sellos, vayan las trompetas, la cosa se va poniendo ¿qué? Más difícil hasta que se pone muy difícil, porque ya entra a su fase final. Las 7 copas, porque ahí se consuma. Entonces, la palabra consuma es el número ¿qué? Es el número 7. O sea, que ahí algo llega a su clima, a su parte final. Ahí algo ya está para terminarse. Ahí ya algo está para concluir. Eso fue lo que dijo Cristo Jesús, consumado es. Por eso es que la semana se termina. ¿Cuándo se termina la semana? El sábado. La semana se termina el sábado y comienza el domingo. Versículo 2, capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego. ¿Dónde es esto? Y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia y su imagen y su marca. Las 3 cosas. La bestia, su imagen y su marca. Una. ¿Qué pasó con ellos? Una. No se dejaron ¿qué? No se dejaron marcar, por ende, nunca se ¿qué? Nunca se arrodillaron delante de quién. Ni de la bestia, ni de quién. Ni de la imagen. Ellos no hicieron ninguna de esas cosas. Mire que ellos no hacen ninguna de esas cosas. Ellos no se dejan marcar, mucho menos se van a ¿qué? Se van a arrodillar delante de quién. De la bestia y de su ¿qué? Y de su imagen. ¿Estamos entendiendo esto? Para que no estemos ¿qué? Especulando. Para que no estemos especulando. Parece que en el 2013 los israelitas, como se están regresando a Israel, parece que en el 2013 ellos se van a regresar a Israel desde los Estados Unidos. Entonces se va a formar un problema económico en los Estados Unidos porque los israelitas son los que más plata tienen. ¿Sabía usted que los que más plata tienen en el mundo son israelitas? Son los que más plata tienen. ¿Cómo lo hacen? Dios bendice el trabajo de ellos. Y lo mismo debería pasar con nosotros. Dios debería ¿qué? Bendecir el trabajo suyo. Lo que pasa es que perdemos el tiempo en bobería, en niñería. No venimos a la congregación a que el Señor nos dé la instrucción y la enseñanza, porque la Biblia dice, instruye al niño ¿dónde? En su camino. ¿Sabe qué es camino? Camino es la forma como usted hace las cosas. Camino es la forma como usted vive, como usted piensa, como usted actúa. A eso es lo que se le llama camino. Por eso cuando Cristo Jesús dice yo soy el único camino, yo soy el único camino que lo conduce a Dios para que usted camine como Dios quiere, actúe como Dios quiere, piense como Dios quiere y progrese como Dios quiera. No hay otro. Solamente Cristo Jesús. Leo el versículo 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado el triunfo sobre la bestia. Una, su imagen. Dos, ¿y su qué? Las tres cosas, vea, las tres cosas juntas. Y el número de su nombre en pie, 15:2. Estamos ahí mismo en el mismo versículo. 15:2 del libro de qué? Y el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal. Entonces, ¿dónde estaban ellos? En el cielo. ¿Cómo subieron ellos? Si el arrebatamiento ya fue, aquí el arrebatamiento ya fue. ¿Cómo subieron ellos? Ellos subieron decapitados. Después del arrebatamiento, la única forma de subir es subir sin cabeza. No hay otra forma de subir. Solo se sube sin cabeza. Sin cabeza, pero con la condición de que no se dejó ¿qué? No se dejó marcar, no se sujetó ni a la bestia ni a quién, ni a su imagen, y confió en la ¿qué? En la sangre de Machía. La Biblia es clara, para que no estemos especulando, porque especulamos mucho. Especular y empezamos con que Dios os ha dicho. No somos serpientes, ¿cierto que no? Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva fue una palabra clara, ¿o no? Si la hubieran cumplido, todo hubiera funcionado ¿qué? Bien, pero como dudaron en cumplirla y no la cumplieron, la cosa se ¿qué? Se dañó. Entonces Satanás le dijo a Adán y Eva, no, Dios es amor, no morirán, ¿no ve que Él es amor? Entonces, ¿cómo van a morir si Dios es amor? Esa frase que dice que Dios es amor, entonces como Dios es amor, tranquilo, esa frase no es de Dios, esa frase es de Sata. Él usa esa frase para que tú te acomodes y no seas ¿qué? Y no seas radical. ¿O ustedes creen que Satanás no usa la Biblia? Satanás usa la Biblia más que el creyente. ¿Por qué usa la Biblia? Porque Satanás sabe que el libro más poderoso del universo, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia es el libro más poderoso del universo. Si usted quiere, puede usar la Biblia para hacer brujería. Si quiere, puede usar la Biblia para engañar a la gente. Si usted quiere, puede usar la Biblia para hacer santería. Puede usar la Biblia para formar una falsa religión, una falsa doctrina. Usted la puede usar. El problema es el problema que se forma con ¿quién? El problema que se forma con Dios. Versículo 2. Con las arpas entregadas por Elohim. O sea que Elohim a ellos ¿qué? Le dio arpas. ¿Por qué le dio arpas? Porque estas personas eran verdaderos ¿qué? Verdaderos adoradores. Ellos hicieron esto por sometimiento ¿a quién? A Machía, porque ellos amaban a Machía y ellos no les importó morir por Machía, a ellos. Y cantan el cántico de Moche, siervo de Elohim, y el cántico de ¿quién? Del Cordero. Sí, el cántico del Cordero. Estamos en Apocalipsis capítulo ¿qué? Apocalipsis capítulo 15, ¿no? Bueno, vamos a ir para otra parte de la Biblia. Estamos mirando el asunto de la marca, con el propósito de que no estemos especulando. Porque hasta piensan, y si me coloco la marca y después me hago cortar la mano, y empieza la gente a especular, sí, hágase cortar la cabeza con la marca. ¿Qué le dijo Dios? Que no sé qué, que no se dejaran qué, marcar. ¿Dijo Dios o no? Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Versículo 1. Las copas de la ira. ¿Qué son estas? Aquí, ¿qué pasa? Se consuma la ¿qué? La ira del Cordero y de Abba. O sea, la ira de Dios llega a su máximo clima, la parte más alta.
oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles mensajeros, vayan y derramen, vayan, o sea, ellos están en el cielo, ¿cierto? Entonces Dios le dice, vayan y vayan a la tierra y ¿qué? Y derramen las 7 copas de la ira, de la justicia, ¿de quién? De Elohim, eso. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. ¿Vino de dónde? ¿De dónde vino ese ángel? Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían, dice, aquí que dice, que tenían el código de la marca de la bestia y que adoraban la imagen de su estatua. O sea que al final de cuentas todo el que se coloque la marca terminará adorando a la bestia y adorando a su imagen. Por eso es que el Señor dice, mejor no sé qué, no se la coloque. Préstele el micrófono a mi amiga Noralba. Nos vamos para el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. 19. Bien pueda Noralba. 19:20. Bien pueda Noralba. Bien pueda. 19. Buenas noches para todos y para usted, apóstol. Sucede, apóstol, que la semana pasada mi hijo me llamó, él vive allá en Estados Unidos, está en Nueva York. Entonces yo luego hablé con la novia de él y ella me contaba, nos pusimos a hablar relacionado a esto. Entonces ella me contaba que allá en Estados Unidos y en el lado donde ellos están, familiares de ella van a algunas iglesias, que las iglesias estaban muy consternadas por esta situación que va a acontecer a partir del 2013. Sí. Entonces ella me contaba que una prima le había preguntado al pastor donde ella asistía allá en Estados Unidos, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y él les había contestado, no hay problema, ustedes se pueden marcar, es una ley que viene, eso no pasa nada, porque todavía no es el tiempo de la llegada del anticristo. Cuando él venga es que va a tener el control total, esto no pasa nada, o sea que ustedes lo pueden hacer. Bueno. Y ella me hacía preguntas a mí, ¿no? Entonces, de todas formas, pues, en la Biblia hay unas cosas que yo, bíblicamente, pues, traté de hablar con ella y le comentaba también sobre esto, justamente este versículo de capítulo 16:2, le hablaba yo sobre eso a ella, y me comentaba que estaban muy confusos y que tenían mucho temor. El problema es que cuando el anticristo les aparezca, como eso va a ser muy corto, les aparece allí a boca de jarro y ya los tiene agarrados. Ese es el problema. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Ah? Por eso parece que Israel, ellos como que sabían y como que ya tomaron la determinación hace varios años. No sé si tú me decías eso, don Luna, de una persona de Israel que te comentaba que en el 2013 lo más probable es que los israelitas se fueran para Israel desde los Estados Unidos y se llevaran todas sus posesiones que tienen. ¿Tú me comentabas eso? Eso es lo más probable. Leamos aquí, ya seguimos con don José. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Dice, 19:20. Y la bestia fue apresada. ¿Quién apresó la bestia? Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales, o sea, el que hace... Y la bestia fue apresada, y con ella, porque sigue la concordancia en género, ¿y en qué? Concordancia en género, ¿y en qué? En número. Cuando nosotros estamos hablando en una lengua, las lenguas tienen concordancia en número y concordancia en género. Plural va con qué? Con plural, y singular va con singular, masculino va con qué? Con masculino, y femenino va con femenino. Como aquí no dicen el anticristo, sino que dicen la bestia. Entonces, la bestia es... no, estoy hablando de idioma.
La palabra la bestia es género, es femenino. Entonces debe decir, y con ella ¿quién es? La bestia, pero la bestia es un hombre, ¿entiende? Sino que así es que es el idioma. Todas estas cositas es importante entenderlas, porque si usted no entiende todas estas cositas, entonces por eso es que muchos predicadores, como no entienden esto, pero son predicadores, terminan tergiversando la Biblia, porque para entender estas cosas hay que entender el idioma, porque si no entendemos español, ¿qué hacemos? Entonces dice, y la bestia fue apresada y con ella, porque es femenino, es femenino, ¿cierto? Y con ella ¿el qué? El falso profeta ya cambió a masculino. ¿Que había hecho quién? Delante de ella. ¿Quién es ella? ¿Y quién hizo las señales delante de la bestia? Con las cuales señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El problema es el engaño. El problema es el engaño. Yo no quiero estar en los zapatos de esos predicadores de los Estados Unidos. Yo viví en los Estados Unidos y el Espíritu Santo pudo haberme dicho, quédate aquí en los Estados Unidos. Me dijo, tú te bajas y bájate mejor. Y me trajo para acá. Solo Dios sabe por qué me trajo para acá y por qué no me dejó allá. En los Estados Unidos, aunque ellos trajeron el evangelio para acá, los Estados Unidos hay un evangelio flojo. Ellos le hacen culto al conejo de la Pascua, al huevo de la Pascua. Y es el cordero de la Pascua, no el conejo de la Pascua ni el huevo de la Pascua. El conejo de la Pascua y el huevo de la Pascua es satanismo. Y eso lo hacen en la Casa Blanca. Ellos le hacen culto al árbol de Navidad. Para ellos la Navidad es la Navidad. Usted no le puede hablar a ellos lo contrario. Entonces, tienen un evangelio mezclado. No tienen un evangelio radical. Y el evangelio es la cultura del cielo. Y el evangelio no se puede mezclar. El evangelio es uno solo. Y el evangelio nunca es mezclado. El verdadero evangelio no se mezcla. El apóstol Pablo decía en el libro de Gálatas, si alguno viene y le predica otro evangelio distinto, sea maldición, porque cuando se predica un evangelio mezclado, están mandando a la gente a la maldición. Porque nunca usted vio a Cristo Jesús predicando un evangelio mezclado, nunca lo hizo. Porque él sabía que su evangelio es su evangelio y que él su evangelio no lo puede mezclar con otra cosa, porque al mezclarlo con otra cosa, lo mezcla con satanismo, y él no va a hacer eso, ¿cierto que no? Porque él es luz y no hay y no hay ninguna tinieblas en él. Eso así es que es el evangelio. Ese es que es el evangelio. El evangelio es el evangelio y lo demás es lo demás. Oro es oro y plata es plata. El evangelio es el evangelio. ¿Por qué lo combina con otra cosa si es el evangelio? En ninguna parte del evangelio dice que Navidad es de Dios, que el arbolito de Navidad, que Cristo Jesús nació el 24 de diciembre, que la Semana Santa, que el cordero, que el conejo de la Pascua, que el huevo pascual. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. ¿Dónde aparece eso? ¿Dónde aparece eso? Que la cruz es de Dios. No, la cruz representa a los poderes satánicos. Entonces, cuando la gente se mete al evangelio, debe buscar un evangelio puro. Porque el evangelio es luz y no hay y no hay ninguna tinieblas en él. Es el hombre el que mezcla el evangelio con otras cosas. Dios no. Y por eso mucha gente se está perdiendo y por eso mucha gente va a perder. Por eso. La culpa no es de Dios, la culpa es del hombre. Porque si se hubiera enseñado un evangelio puro, los que realmente estaban con el Señor serían gente derecha.
Y el que quisiera venir venía y el que no quisiera venir no venía, porque los primeros que comenzaron, cogieron el evangelio y y dañaron el evangelio fue Roma. El Vaticano no fueron los primeros que dañaron el evangelio. Hay gente que piensa que el Vaticano tiene evangelio. El Vaticano no tiene este evangelio. El Vaticano, empezando que Vaticano es un dios falso. Vaticano es una diosa. No sé si ustedes saben. Es una diosa, ¿cierto? Vaticano nunca ha practicado este evangelio. Este evangelio no lo ha practicado nunca y nunca lo va a practicar. Vaticano es esoterismo. Por eso si usted me viene que el Vaticano, que es que esto lo enseña la religión católica, ya sé que lo que usted está diciendo es torcido. Y si usted se pega de esas enseñanzas de ellos, usted está torcido, porque esas enseñanzas de ellos es una enseñanza incorrecta. Esa enseñanza de esta gente no sirve. Que no, que ellos hablaron de Dios. Usted se convierte a Dios, ¿sabe por quién? Por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no lo convenciera a usted de pecado, usted nunca se convertiría a Dios. Y usted puede ser de la cultura que sea. Dios va y lo busca y le dice, Jesucristo es el Señor. Y si usted es de Dios, usted acepta, sí, Jesucristo es el Señor. ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu Santo. Nadie más se lo enseñó sino el Espíritu Santo. Apocalipsis 19, 20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales señales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, porque estos dos son dos hombres, ¿o no? Son dos hombres. Por eso dice, estos dos hombres. ¿Quién? El anticristo y el falso profeta son dos hombres. Fueron lanzados vivos. ¿Por qué lanzados vivos? Porque el anticristo no muere. La Biblia no dice que el anticristo muere. La Biblia dice que el que mata al anticristo es Cristo, lo echa vivo al lago de fuego. El anticristo es herido de muerte, pero no muere. Satanás le cura la herida y lo ¿qué? Y lo levanta. Él no muere, porque donde muera no hay quien lo levante, porque el único que levanta a los muertos es Cristo Jesús. Por eso Él no muere, él no muere allí. Él es herido mortalmente. ¿Y su herida mortal fue qué? O sea que en ninguna parte de la Biblia dice que el anticristo murió y luego resucitó. ¿Eso es bíblico? Mírelo, Apocalipsis 13. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. O sea que el anticristo es un estratega militar tremendo. Es un hombre que sabe de guerra, sabe de estrategia militar. Leopardo es Alejandro el Grande. Alejandro el Grande ha sido de los generales más grandes que ha dado la humanidad. Por eso le llaman el leopardo. Y sus pies como de oso. El oso es un animal sanguinario. El oso coge con sus dientes y va desbaratando la presa, la destroza. Entonces este individuo va a destrozar lo que se le meta. Es un oso. Este es el imperio de Media y de Persia, un imperio sanguinario. Y su boca como boca de león. Boca de león es el imperio babilónico, cuyo representante mayor era Nabucodonosor, que era un hombre que tenía una boca muy arrogante y muy altiva. Por eso Dios lo volvió animal durante 7 años, ¿se acuerda? Entonces este hombre va a ser un arrogante, altivo. Y cuando la humanidad llegue al colmo, es que la humanidad no ha llegado al colmo, pero va a llegar, ya va a llegar al colmo. Está un tantico de que la gente llegue al colmo. Y cuando la humanidad llegue al colmo, se levantará un hombre altivo de rostro y ¿qué? ¿Y entendido en qué? En misterios. Es un hombre que entiende misterios y es arrogante y altivo. Ese es el anticristo. En cualquier momento va a aparecer. Cuando menos piensen aparece ese hombre.
ese hombre lo más probable es que aparezca en Siria. Y con ese conflicto que hay entre Bachar al-Assad y los sirios, que eso no cede, porque eso como que está terrible eso allá, es posible que en medio de ese conflicto aparezca ese hombre, diciéndole a ellos, como él es entendido en enigmas, diciéndole a ellos cómo es que se arregla el conflicto. ¿Dónde? En Siria, porque en este momento el conflicto en Siria como que no tiene solución. Y si usted me dice por qué en Siria, bueno, la Biblia explica que ustedes se acuerdan que cuando murió Alejandro el Grande, el imperio de Alejandro el Grande se partió en ¿cuánto? Se partió en 4, ¿cierto? Bueno, al partirse en 4, salieron 2 partes, a las cuales a la una parte le llamaban Rey del Norte y a la otra parte le llamaban Rey del Sur. Rey del Norte, la parte principal era Siria, cuya capital es Damasco. Y Rey del Sur, la parte principal era Egipto, cuya capital es el Cairo. Los que estaban en Siria, se hacían llamar los ¿qué? Los eleucos. Y los que estaban en Egipto se hacían llamar los ¿qué? Los ptolomeos. Entonces, si usted busca en la Biblia hay una ciudad aquí que le dieron un nombre en honor a ¿quién? En honor a Seleuco. Voy a buscar en la concordancia bíblica dónde está esa ciudad para que usted sepa dónde queda esa ciudad y para que usted sepa cómo se llama esa ciudad. Usted lo encuentra, a ver si lo encuentro aquí, o si no, mando a traer la concordancia. Voy a mandar a traer la concordancia. Que por favor me traigan la concordancia. Yo les busco a ustedes esa... Sí. ¿Cómo? Esa ciudad no es Damasco, ¿no? Sino que es una ciudad que se levantó en honor a los seleucos. Vamos para otra parte de la Biblia. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. Capítulo 20, versículo 4. Que hay tantos datos. Sí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Aquí. Apocalipsis capítulo 4, capítulo 20, versículo 4. Bueno, dice así y ya encuentro el nombre de la ciudad. Dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de ¿qué? De gobernar, facultad de gobernar. Y vi las almas de los decapitados por causa de retener las enseñanzas y la revelación de vida de Yahshua. Las enseñanzas y la revelación de vida de Jesús, de Yahshua. Y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su... Mire, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano. ¿Ya vio que no reciben la marca? ¿Ya lo vio? Aquí nunca ha dicho que recibieron la marca, pero con un cuchillo la quitó de la frente, o que con un cuchillo la quitó el brazo, ¿cierto que no? Porque la Biblia es clara, ¿o no? ¿O no? Dice, ¿qué dice? No, ¿qué? No recibieron. Ya Dios dijo, si son creyentes, ¿qué le está diciendo Dios al creyente hace 2000 años? Si usted vive en el tiempo en que aparece el microchip, nunca permita que se lo coloquen por ningún motivo, porque significa que ese sistema que le está diciendo a usted que se coloque ese microchip, aunque usted no lo crea, ese sistema es enemigo suyo y es enemigo de la salvación suya.
No se lo coloque por ninguna causa. ¿No ha dicho Dios eso o no? No dice la Biblia, colóqueselo mientras tanto. Mientras aparece ¿quién? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que tienen un evangelio flojo, y por tener un evangelio flojo, muchos de ellos van a perecer. Porque si usted no es radical desde chiquito, ¿cuándo va a ser radical? ¿Cuándo va a ser radical? Instruye al niño en su camino. El evangelio de Estados Unidos es un evangelio flojo. Y por acá también. Es un evangelio de gente acomodada. Como decía Cristo Jesús, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Cristo es Cristo y Belial es Belial. Belial es uno de los nombres que le dan a ¿quién? Que le dan a Satanás. Bueno, sigo leyendo. Apocalipsis 20. Y que no recibieron la marca. No recibieron. ¿Es clara la Biblia o no? ¿Qué dice? ¿No qué? No recibieron, ¿cierto que no? No dice que recibieron, pero después se la ¿qué? Se la quitaron. ¿Dice eso? Entonces empezamos a inventar versículos bíblicos que no son bíblicos. Que no, hágasela colocar y después se la quita. Espera, yo termino aquí y ya voy con don José. Y reinaron con Mashiach, ¿cuándo? 1000 años, o sea, ¿el séptimo qué? El séptimo milenio. Pero los otros muertos, o sea, los que murieron sin ¿quién? Sin Cristo, no volvieron a vivir, si se puede decir eso, hasta que se cumplieron 1000 años. Así se cumple el primer retorno a vida. O sea que la resurrección tiene varias etapas. Así se cumple el primer retorno a vida. O sea, si usted tiene Reina Valera, dice, esta es la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección es la resurrección para vida. Y si alguno no resucita en la primera resurrección, se murió para siempre. Entonces, la primera resurrección tiene estas etapas. Como Cristo Jesús es uno solo, Mashiach fue el primero en resucitar para nunca más ¿qué? Nunca más morir. Si no resucitó cuando resucitaron las primicias, bueno, todavía hay esperanza del muerto, ¿cierto? Si no resucita ahora que venga el arrebatamiento, pero ya se murió, ya no hay esperanza, ya se quedó muerto. Porque después del arrebatamiento, solamente resucitan personas que estaban vivas cuando Cristo Jesús vino, se opusieron al gobierno del anticristo, no se dejaron marcar, no se dejaron colocar la marca, no se doblegaron, les cortaron la cabeza y suben vivos. Eso es otra cosa. Y fuera de eso, otras 2 personas. Los 2 testigos, que son 2 hombres que todavía no ¿qué? No han muerto. Son 2 hombres que no han muerto. Los 2 testigos no han muerto. Pero cuando el anticristo los mate, aquí mismo en la tierra, Dios los ¿qué? Dios los resucita delante de todo el mundo. Todo el mundo ve cuando Dios resucita a esos 2 hombres y se los ¿qué? Y se los lleva. Ahí ya va a comenzar la ¿qué? La gran tribulación. ¿Estamos entendiendo esa parte? Para que no estemos especulando, porque especulan mucho. La Biblia no es para especular. La Biblia es un libro serio y es un libro que habla con claridad. La Biblia es muy clara. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así se cumplió el primer ¿qué? Retorno a vida de entre los ¿qué? De entre los muertos. O sea que los últimos en resucitar, ¿quiénes son? Los decapitados de la gran tribulación. Aquí los tiene. ¿Se acuerda que acabamos de leer que delante del mar de cristal había unas personas que no se habían dejado marcar? Son ellos, son estos, son estos. ¿Lo leyó? ¿Lo leyó? Son ellos, son ellos. Dichosos, versículo 6, dichosos y apartados y escogidos
el que tiene parte en el primer regreso a vida de entre los muertos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Machía y reinarán con él 1000 años. Como Satanás, él entiende esto, entonces él quiere que las personas se mueran para que no sean levantadas cuando, en el primer levantamiento, sino que se queden muertos para siempre. Él es vivo, es astuto. Por eso es que él lanza tantas doctrinas de error, porque él dice, en medio de esas doctrinas de error, todo ese poco de gente se muere sin quién, se muere sin Machía, y él dice, a mí qué me importa, a mí lo que me importa es que como él va a ser lanzado al lago de fuego, que la mayor cantidad de seres humanos también se vayan al fuego, a él no le interesa nada más. Pero los seres humanos empiezan a especular con la seguridad de su salvación. No especulemos. Bien pueda, don José. El micrófono. ¿Cómo voy de tiempo? Uy, ya va a terminar. Cosa tan impresionante. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien pueda, don José. Buenas noches. Libro de Hechos 13:4. Pero bien pueda, don José. Tengo dos preguntitas. La primera pregunta es respecto a lo que estamos viendo de Apocalipsis, de la marca, y involucra a dos tipos de personas. Aquellos que durante este tiempo van a nacer y sin su consentimiento, contra su voluntad, sin su permiso, van a ser, o sea, los bebecitos se les van a colocar la marca. Y lo otro, más o menos a fin lo que decía la hermana, que va a haber personas que, no sé, digo yo, una madre de familia va a tener su bebecito y cuando la anestesian para que tenga el bebecito, ella dormida, sin su consentimiento, le van a poner la marca al bebecito y a la señora. Entonces estas personas... ¿Pero tú estás asegurando o estás especulando? No, estoy suponiendo, eso es. O sea, está especulando. Eso sí. Pero entonces esos dos tipos de personas van a tener la marca, pero van a ser contra su voluntad, sin su consentimiento. Miren lo que dice la Biblia. Mire lo que hemos leído, mire lo que leímos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Mire lo que leímos. Apocalipsis 19. 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había que engañado a los que... Entonces la marca la recibe la gente porque la gente se deja ¿qué? Engañar. Aquí dice que se dejaron engañar. Se dejaron engañar. Ahí no dice que lo cogieron dormido y le colocaron la marca. Dice, la persona se dejó engañar. Es que miren, los niños son inocentes, pero los niños como son inocentes, ningún niño se cría solo, alguien tiene que criarlo. Entonces, la persona encargada del niño, que está criando al niño, es la cabeza del niño, es la persona que está encargada del niño que consiente a que el niño le coman el aparatico. Lo bueno del niño es que el niño, como es niño, el niño es inocente. Entonces hasta ese niño Dios se la pasa por alto porque ese niño es inocente, pero a ese otro no se la pasa. Al niño porque es niño, pero al otro se la pasa. No, es que a mí me colocaron la marca porque a mí me durmieron. No dice la Biblia eso. En ninguna parte de la Biblia dice, y el falso profeta hará que la gente se duerma y cuando se duerman, ¡tan!, le mete la marca. ¿Dice eso en la Biblia? No, dice, es que miren lo que está pasando. Satanás es experto en manejar la mente humana. Entonces, los acontecimientos no son puntuales, tan y ya. No, los acontecimientos tienen una razón de ser.
Entonces los acontecimientos, las cosas comienzan a pasar, pero la gente no se apercibe. Y las cosas ya están pasando, pero la gente no sé qué, no se apercibe, porque a estas alturas la gente ya debe saber que viene el último gobierno mundial, que viene el nuevo orden mundial ya viene. O sea que si eso coge a alguien, no lo coge por ignorante, lo coge porque la persona no quiso apercibirse de lo que Dios ha estado hablando, ¿o no? ¿Acaso Dios no está hablando? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Es que la gente quiere que la tierra se parte en tres, y cuando la tierra se parte en tres, uy, sí, Dios, sálvame, que ahora sí creo porque la tierra se partió en tres. ¿Así es que funciona? ¿Así funciona? No, es por confianza. Si Dios está hablando, la fe, la confianza es ¿por qué? Por el oír. Simplemente, mira, hay gente que está escuchando y dice, y le está saliendo la confianza, dice, lo que está diciendo Dios es real, pero hay otros que dicen, a mí no me echan cuento, yo no creo en eso. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? La persona. En ninguna parte de la Biblia dice que duermen a la gente y le colocan la marca. Lo que dice es que la gente se va a dejar ¿qué? Engañar, y por engaño se va a colocar la ¿qué? ¿O no dice la Biblia eso? Don José, ¿dice la Biblia eso o qué? Claro, no dice que es que durmieron a la mamá y cuando levantó el niño estaba marcado. No dice la Biblia eso. Satanás simplemente él sabe cómo engaña al mundo, porque dice la Biblia, el cual engaña a quién, al mundo entero. Él sabe, él ya está en su engaño hace rato. Entonces mucha gente ya está cayendo, hasta el mismo predicador le dice al pueblo, no, colóquense eso, que eso no es problema. ¿Qué le pasó al predicador? El predicador ya se dejó ¿qué? El predicador ya se dejó engañar. ¿Usted le va a creer a Obama? Obama es de los Illuminatis. ¿Usted le cree a los presidentes? ¿Ustedes le creen a los políticos? Ningún político dice la verdad nunca. Nunca te van a decir la verdad. Porque la política no es el arte de gobernar, es el arte de engañar. ¿Cuándo un político te ha dicho a ti la verdad? ¿Cuándo los políticos dicen la verdad? La Biblia dice que los políticos son la verdad. Dice que la verdad ¿quién es? ¿Y entonces por qué nos dejamos engañar? Mi amigo, bien pueda. Perdón, tenía otra preguntita. Ya le llevan el micrófono. Aquí en 1 Corintios 6:2 dice, ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí los santos han de juzgar al mundo, lo comparo con acá con lo... Sí, con Apocalipsis. Con Apocalipsis, pero, ¿y eso se refiere a los 144,000? No, eso no son 144,000, eso es un poco de gente. Entonces... ahí no dice 144,000. No, 144,000 son personas de Israel que Dios los va a usar para predicar el evangelio cuando aparezca el anticristo. Entonces aquí en 1 Corintios 6:2, ¿y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pero allá afirma o pregunta. Pregunta, pero luego dice, ¿y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros? O sea, gobernado por ustedes, ¿o no? ¿Vamos a gobernar la tierra? Sí, entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice el 2, dice, ¿o no sabéis, pregunta, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí juzgar lo traducimos por gobernar. Él ahí está hablando de un problema que había entre unos creyentes. Entonces que esos creyentes, en vez de resolver el problema entre ellos, se fueron a buscar a alguien que no era ¿qué? Que no era creyente. Entonces él les dice, ¿ustedes cómo van a hacer eso? ¿Cómo siendo ustedes creyentes no pueden resolver ustedes un problema tan sencillo cuando Dios nos va a dar tareas más importantes? ¿Cómo qué? Como gobernar la tierra, que es una tarea más importante que dirimir una situación entre nosotros. Se supone que una situación entre nosotros es fácil de resolver, ¿o no? Pero no.
No fue fácil, tuvieron que ir ¿dónde? Donde un tribunal, donde en el tribunal ninguno era ¿qué? Ninguno era creyente. Entonces él les está diciendo, pero ustedes ¿cómo hacen eso? Los problemas de nosotros, mejor resolvámonos entre quién? Resolvámonos entre nosotros. Él explica, si Dios nos va a dar tareas más grandes, como juzgar al mundo, es decir, gobernar al mundo, ¿no somos capaces de resolver un problema entre nosotros? ¿No podemos resolver un problema entre nosotros? Entonces, si no podemos resolver un problema entre nosotros, entonces tampoco tenemos capacidad para gobernar sobre la tierra, ¿o no? ¿Dice el Señor o no? ¿Lo entendemos? Eso es lo que Él está diciendo allí. Bueno, dele el micrófono a mi amigo, bien pueda. Gracias, apóstol. Apóstol, Apocalipsis nos advierte sobre las mujeres que están encinta. Yo pienso que en el arrebatamiento, Mateo 24. En el arrebatamiento, yo creo que los niños se van con el Señor. Sí, lo que pasa es, antes de que continúes, que si el arrebatamiento es hoy, hasta hoy se van los niños. Pero ¿qué pasa si una mujer queda preñada mañana? Su niño va a nacer aquí. Entonces, él cuando dice Mateo, hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, es porque el arrebatamiento ya vino. O sea que antes de la mitad de la semana el arrebatamiento ya vino, porque eso ¿cuándo es? A la mitad de la semana. Entonces significa que antes de que llegue la mitad es que va a venir el arrebatamiento. Claro, entonces mire que ahí ya han nacido muchos niños. Entonces el arrebatamiento fue mucho antes y esos niños nacieron después del arrebatamiento, porque todos los niños que estaban ahí en el arrebatamiento, todos se fueron. Bien pueda. Eso, apóstol, gracias. Pero por eso, Satanás también sabe que los niños no los puede atacar, es por eso mismo. A él le quedan 7 años y los niños que nazcan después del arrebatamiento, él no los va a atacar con eso porque él sabe que son de Dios. Él va a atacar, sí, porque son niños. Sí, son niños, entonces él sabe que él no hace nada con eso. Sí. Entonces, apóstol, ahí es donde los niños, o sea, no pasan a ese periodo de prueba que es el que Dios nos hace a todos para podernos juzgar. Porque los niños en ese momento... ¿Cuál periodo de prueba? ¿Cuál? Al que estamos todos acá en la tierra. Sí, pero ¿cuál periodo de prueba? De la voluntad que Dios nos ha dado cada uno de nosotros para escoger el camino. A nosotros ya nos ha mostrado todo su proceso para seguir allá o acá, donde queremos nosotros. Sí, a personas conscientes. Sí, señor. Porque los niños no son conscientes de eso. O sea, como puso a prueba a los ángeles, colocó a prueba a todos, nos ha colocado a pruebas para saber cuál es el amor que le tenemos a Él, ¿cierto? Pero Apóstol, a personas conscientes, no a los niños. Sí, de consciente. hecho. Entonces Él no va a atacar esa parte, porque Él sabe que ahí no, Él no puede atacar ahí porque Dios esa parte no la mira a un niño. Lo que pasa es que cuando el Señor advierte, hay de aquellas que estén encinta o que críen en aquellos días, es porque de toda forma una mujer que tenga hijos o que esté encinta, ella va a correr con sus hijos, porque al final de cuentas son sus ¿qué? Son sus hijos. Entonces una mujer en plena gran tribulación, corriendo preñada, corriendo con sus hijos, eso es terrible. Pero si el Señor colocó eso hace 2000 años y a estas alturas la gente todavía no se ha percibido de eso, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De la gente, ¿o no? Sí, de hecho los niños son inocentes, aún en la gran tribulación siguen siendo inocentes. Pero los padres, por no ser conscientes de las cosas de Dios, sujetan a sus hijos a grandes ¿qué? A grandes padecimientos. Porque si un padre se mete con el Señor, Dios va a evitar que sus hijos ¿qué? Pasen por esa situación. Eso pasa con los seres humanos. Bien, pues, doctora Verónica. Gracias. Apóstol, lo que pasa es que la palabra del Señor habla en Deuteronomio de los frutos de la obediencia, y ahí en los frutos de la obediencia Él habla de toda la casa, o sea que también dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y la obediencia es bendición para toda la familia, y eso va pasando de generación en generación. Entonces, por ahí escuchaba a una persona que refería que personas que van a ser marcadas sin haber tenido conocimiento de la palabra del Señor, esas son las personas
que en el libro de Mateo, cuando el Señor hace el juicio a las naciones, dice que porque habéis dado de vestir Doctora y de Verónica, comer. esas personas no son esas. Esas personas son las personas que van a salir vivas de la gran tribulación. Pero esas personas son conscientes y ellos saben que no se van a dejar caer. No se dejan marcar. Esas personas son conscientes, doctora Verónica, y ellos no tienen que ver nada con marca. ¿Hay alguien que está diciendo que son personas marcadas? Sí, dice... ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, la persona interpretaba eso y pues a mí no me ¿Quién? calaba. ¿Uno de ustedes interpreta eso así? Dice... ¿Uno de tu grupo interpreta así? Sí, una persona... ¿Pero de tu grupo? De aquí de la congregación ¿Interpreta eso así? eso y había la inquietud y yo decía, pero dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces el Señor desde el principio está diciendo que pueblo de Él le faltó conocimiento y por eso llegó a esas instancias y por eso lo marcaron, porque le faltó conocimiento, no porque sea culpa del Señor. Entonces, esa inquietud la manifiesto porque, o le refiero a eso porque mi esposo estaba como inquieto con esa... Hemos estado leyendo que ni alguien que se coloque la marca. ¿Saben lo que le va a pasar a las personas que se colocan la marca? Cuando suene la primera trompeta, ¿qué le va a pasar? Se le va a reventar el microchip, la persona va a terminar enferma y muerta. ¿Lo vio o no lo vio? Entonces, alguien de la congregación se atreva a decir que esas personas de Mateo 25, 31 son personas que se hacen marcar. ¿Así? ¿Se hacen marcar? Dios ya le dijo a todo el mundo, nunca se deje marcar. Ya hace 2000 años se está advirtiendo y todavía no entendemos que el Señor dijo, no se deje marcar. A las personas que estén aquí les toca que luchar contra la marca, o no les toca que luchar contra la marca. Pero si un predicador enseña que se haga marcar, está diciendo al pueblo que no, que nunca luche contra la ¿qué? Contra la marca. El mismo predicador está llevando al pueblo a la destrucción. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Y qué culpa tiene la congregación si una persona interpreta, como usted ha dicho que interpreta, que son personas que se dejan marcar? ¿Eso dice ahí en la Biblia? ¿Personas que se dejan marcar? Bueno, por eso son los estudios bíblicos. Por eso es el discipulado. Por eso Dios está diciendo, no especulemos, porque están especulando mucho. La marca es directa con el anticristo, que es directo con Satan. Ellos han desarrollado su dispositivo hace tiempo. Ya vienen desarrollando su dispositivo. Inclusive el mismo hombre que desarrolló el dispositivo, ¿se convirtió o no se convirtió? Carol Sander se convirtió porque leyó Apocalipsis 13 y dijo, pero si esto es lo que yo hice, y dijo, no, esto está en la Biblia, yo me convierto. Y todavía hay cristianos diciendo que se puede colocar el dispositivo. Estamos en la olla. Es que no abrimos los ojos del entendimiento. ¿Qué es lo que la gente está aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿O no estamos aprendiendo lo que nos están enseñando? Tenemos que sentarnos, abrir los ojos y escuchar. Si esa gente está desarrollando, ya desarrollaron ese mecanismo, si esa gente está diciendo que en los Estados Unidos van a comenzar a colocárselo, es porque esa gente, ¿en qué está pensando ellos? ¿En qué están pensando? En el nuevo orden mundial. Ellos están pensando en el nuevo orden mundial. ¿Sabe por qué los acontecimientos no se han desarrollado el uno sobre el otro? Porque para Dios todavía no ¿qué? No ha llegado el tiempo. Pero Satanás no va a esperar el tiempo. Él tiene que desarrollar todos sus dispositivos para que cuando el Señor permita, Él tiene todo listo para Él hacer lo que ¿qué? Lo que quiere hacer. Es que allí es que no somos radicales. Allí no somos radicales.
leyó en la Biblia que ninguno que tenga la marca sube? ¿Sube a alguien que tenga la marca? Ahora, busque a ver si alguien que tenga la marca se salva. La marca es símbolo de pertenencia. Para usted salvarse no debe tener la marca, tiene que tener ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo es porque usted hace toda la ¿qué? La sangre machía. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la ignorancia? A estas alturas de la vida. Y eso vamos si les enseñamos a la gente. ¿Ustedes creen que si eso que van a hacer en los Estados Unidos lo estuvieran haciendo aquí? Se harían marcar ustedes. Pero yo no entro en ese cuento. A mí me da mucha pena, pero ese riesgo yo no lo ¿qué? Ese riesgo yo no lo corro. ¿Por qué? Porque es que el microchip se inventó únicamente para darle paso al mundo sin dinero. Y el mundo sin dinero tiene que ver con el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial tiene que ver con ¿quién? Con el anticristo. Entonces, ¿cómo va a decir un creyente de estos de aquí, con tanta palabra que se enseña aquí, que son personas que se dejaron marcar? ¿Quién le enseñó a ese creyente eso? ¿Quién enseñó eso aquí? ¿A quién le enseñan eso aquí en esta congregación? ¿A quién le enseñan eso en la congregación? Para que usted vea que Dios enseña una cosa y la gente entiende otra. ¿Qué culpa tiene el predicador? ¿Qué culpa tiene el predicador? Se trata de enseñarle a la gente el evangelio lo más ceñido a lo que Dios quiera, ¿o no? Apóstol, debe ser, bien pueda. Apóstol, mire que también la gente que no es conocedora de la palabra, que no es cristiana, ya levantó oposición al decreto pues que pasó de Obama al Congreso, y ya Sí. se levantaron gente porque dicen que le miran varias cosas. Uno, que aunque los productores de este Verichip o microchip dicen que no tiene consecuencias, sí trae radiación y están opuestos a eso. La gente también está mirando lo siguiente. La gente no conocedora de la palabra, mira lo siguiente, dice: perderemos privacidad y nos vigilarán sin permiso. De ese tamaño, la gente que no conocerá la palabra está percibiendo las consecuencias de eso. Ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios, tenemos que llevar la palabra y el evangelio como es. Hoy estuve viendo, bueno, pasé en el programa, un canal que se llama Infinito, y estaban pasando una película que se llama Enemigo Público, que yo como que no me he sentado a verla. Esa película trata realmente del chip, y de una de las cosas que hace el chip. El chip tiene un transponder, y con ese transponder se conectan con los satélites, y donde quiera que la gente vaya, ya está ubicada la persona. Claro, es que con ese microchip la gente no tiene privacidad, la gente está chuzada todo el tiempo. Y es que no nos hemos puesto a pensar eso. Es que lo que Dios está diciendo es que el microchip tiene que ver netamente con el gobierno ¿de quién? Del anticristo. Así sea un ensayo, pero es del gobierno del anticristo. Así sea que el anticristo no haya aparecido, pero el microchip se lo construyeron netamente ¿a quién? Al anticristo. ¿O no hemos entendido eso? El microchip se lo hicieron al anticristo, para que el anticristo pueda manejar el mundo con el microchip. Estuve escuchando en la televisión, en un programa de televisión, que en estos 2 años el avance tecnológico del internet los va a dejar boquiabiertos. Y ayer estuve hablando con mi hermano que vive en Canadá, y entonces yo le decía: ¿tenés internet en tu casa? Y me decía: ¿cómo? Acá todo el mundo tiene internet en su casa, y desde los bebecitos todo el mundo maneja internet. Es que estamos en Colombia, es que hay gente que todavía en su casa no tiene internet, pero que no ha visto lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces eso lo van a cambiar. ¿Por qué? En todo el mundo, en todas las casas, sea la casa más caída, tendrá que tener internet, así sea que se lo den gratis, pero se lo tienen que dar gratis, porque es la forma de manejar ¿a quién? A toda la humanidad. Y todavía no hemos entendido eso. ¿Quién iba a hablar? Bien pueda, y luego te pasan el micrófono. Bien pueda. Aló, pastor, es para aclarar sobre la marca de la Sí. bestia. Lo Bien que pueda. pasa es que la mayoría de la gente, y he visto en muchas doctrinas como los adventistas,
que el problema de la marca no es tanto la marca, que se pueden dejar marcar, pero que el corazón esté dispuesto para el Señor. Pero- Ahí donde hay una confusión. Claro, ¿dónde está eso en la Biblia que se puede dejar marcar, pero que su corazón es del Señor? Esa es la confusión, pastor, que tiene la mayoría de la gente. ¿De dónde cree usted que viene ese engaño? Ya él comienza a decir, con que la Biblia dice que no te dejes marcar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tu corazón es para Dios, pero el que te dejes marcar es lo de menos. Y ya comienza él a meter su ¿qué? Su engaño. Es que es engañador y nos vamos a dejar cuentear del diablo. Bien pueda, y luego pasamos a ella y luego paso a ti, para que hables por el micrófono. Bien pueda. Buenas noches. En estos días estaba viendo televisión y me encontré que los católicos están hablando ya de esto, de la marca de la bestia. Pero como decía usted, apóstol, el engaño, viene un engaño tremendo para los católicos, porque ellos les están hablando de la marca de la bestia al pueblo católico. Pero la gente pregunta, ¿y cómo nos vamos a salvar? Dicen los católicos. Y entonces él dice, vamos al catolicismo, que es lo que ellos manejan, el ¿Cómo así? catolicismo. Que El catolicismo, la salvación está en o el sea, catolicismo. ellos tienen la Biblia y tienen el catolicismo. Y con eso se salva. Entonces, la Biblia dice, viene la marca de la bestia. Y entonces la gente se preocupa. ¿Y qué vamos a hacer para no dejarnos marcar? Vamos al catolicismo. ¿Qué dice el catolicismo? Que van a ser marcados con la Virgen María. O sea, ¿Ah, sí? eso es un engaño. Y es un engaño. ¿Eso le están diciendo? y es Para un que usted engaño vea cómo es la grande. cosa. O sea, ¿Así? es la astucia de Satán. Él busca la manera de metérsela a la gente, y hay muchas, y a los católicos se les está metiendo por allí, y lo vi porque lo vi, le estaba pasando los canales y me interesó porque estaban hablando sobre la marca de la bestia, pero la solución es la misma, dejarse marcar. Por alguna causa, como Dios es Dios, ya va ella y luego tú. Dios está advirtiendo, Dios está advirtiendo. Hay gente que todavía no está entendiendo cómo es que es este asunto. Mire las cosas que resultan. Esa es una forma de Dios darnos la información de lo que se está moviendo. Bien pueda, Noralba. Perdón un Noralba. segundito. Referente a la marca, hay un ejemplo muy sencillo que podemos observar. Por ejemplo, en lo que es en el agro, en el campo agrario, cuando hay reses o semovientes, una palabra, ¿qué se les pone? Una marca para identificar a esa bestia, ese animal, quién es el propietario. Entonces la marca de la bestia ahí le está diciendo a la persona a quién pertenece. ¿Ve? Es que la marca es pertenencia. Por eso la marca es del anticristo. O sea, cualquiera que se coloque la marca está diciendo que pertenece Al anticristo. a eso, no se le da vuelta. Bien pueda, y Amén. luego viene mi amigo. Dos Bien pueda. cositas ¿Cómo vamos? Corticas, apóstol. Ya pasamos. Con respecto a lo que decía el hermano acá, lo que enseña el catolicismo, también infiltrados en congregaciones. Estaba yo viendo en unos programas en estos días enviados por los Illuminatis y daba tristeza, mejor dicho, ganas de llorar uno, de ver cómo, conociendo del Señor, se han dejado engañar por ambición, usted sabe, al dinero, a muchas cosas, al poder, a lo que ellos los dejan entrar a participar de todo eso. Y el final de las predicaciones es, vengan a la cruz. Los invito para que vengan a la cruz. Imagínense ustedes, en vez, los invito para que vengan a salvación en Cristo Jesús y reciban la sangre de Cristo Jesús. No, los invito para que vengan a la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Los invito para que vengan a la muerte. Sí, son los poderes satánicos. Y el segundo fue que también estaba viendo también un programa de una máquina que también ya hay, llegó a México, o sea, eso se llama el Gran Hermano. Ahí está llegando toda la información. Ya aceptaron eso en México, obviamente que si aceptan en Estados Unidos se va a ir regando como una plaga hacia todos los países. Es una máquina que llega, el Gran Hermano. Ahí está llegando toda la información, por lo menos Facebook es una página que ya está, es mejor dicho,
donde está penetrado, mejor dicho, el ojo del huracán ahí de Satanás, hablemoslo así, donde hay mucha información que se depura ahí. Entonces están depurando todo eso, toda esa información, y eso va llegando allá a esa cabeza que se llama el Gran Hermano. Aquí con él, el último, que nadie más levante la mano en el nombre de Cristo Jesús. Bien pueda. Apóstol, buenas noches. A mí me alegra cuando yo escucho otros siervos del Señor que estamos como sintonizados en la misma línea. Por ejemplo. Estuve en una reunión todo el día, jueves con Armando Alducín. Sí. Fuimos varios ministros todo el día y él hablaba, me alegra que casi todo lo que él dijo no fue nuevo para mí. Son cosas que se hablan aquí. Son cosas que hemos hablado aquí. Tú también estuviste, ¿no? Sí, la hermanita estuvo por la mañana, pero yo estuve por la mañana y por la tarde. Y, por ejemplo, él hablaba, apóstol, de todo. Me dice, si yo me pongo a enumerarle cosas, sería muy extenso. Tú me comentaste, por ejemplo, que él sabe de los ángeles que copularon, que tuvieron todo hijos. eso. Él habló de eso de Génesis. Y yo decía, wow, eso lo hemos estado viendo en la congregación en estos días. Y todo eso me alegró en el corazón, porque qué bueno que hayan otros ministros comunicando un mensaje correcto, ¿no? Amén, amén. Eso por es el la nombre realidad. del Señor Jesucristo. Sí. Y él hablaba de la marca la bestia también. Sí. Y él decía, miren, eso se ha venido metiendo con engaños porque el diablo es engañador. Y dijo, en Japón se comenzó a meter a los industriales de mucha plata para que si hay un secuestro los puedan, como tú decías ahora, ubicar en cualquier parte del mundo. Y en los Estados Unidos comenzaron a hablar ahora de que era una identificación para meterlos en el sistema de salud. Pero eso más adelante Satanás lo va a torcer. Sí. Y eso es la marca de la bestia. Y él hablaba, lo que acabaste de hablar, y lo que hemos hablado antes de Apocalipsis 16:2, ese chip, el Señor va a hacer que a todos esos que se marcan, se reviente el chip. Se le reviente, sí. Y el litio se riegue por su cuerpo, y eso le vaya a producir cáncer. Sí. Cáncer y las llagas dolorosas que hice allí. Sí. Y entonces, apóstol, tú hablabas en estos días y habló sobre esa doctrina falsa que hay, que dicen que Jesús es producto de una relación sexual entre José y María. Sí. Todo eso, entonces, eso me alegra en el corazón porque es que somos un cuerpo de Cristo. Amén. Y fue a otra iglesia que es G12 y dijo, hola, ¿cómo están? Que es que hay iglesias que utilizan el G12 para crecer. Pastores, doblen rodilla, que el que le hace crecer la iglesia no es un G12. ¿Qué es eso del G12? Entre otras cosas, dijo él allí, y allí había unos ministros de esa iglesia, entre otras cosas no son G12 sino G11 porque uno lo engañó. ¿Cuál G12? Entonces dijo, si ustedes quieren crecer las iglesias tienen que doblar rodilla. Amén, amén. Y dijo, hay una iglesia, un canal de televisión que me invitaron ahora de Centroamérica. No dijo 4, pero dijo 2x2. Y me llamaron y me dijeron, doctor Alducín, aquí hay $15,000 para que usted venga y predique. Y él dijo, no me muevo si el Espíritu Santo no me dice que me mueva. Y fíjese que tú muchas veces dices, no me muevo si el Espíritu Santo no me dice que me mueva. Que me mueva. Sí, claro, sí. Y dije, no voy porque el Espíritu Santo me dice, no vayas. Amén. Entonces, así tiene que ser. Me encanta esa línea, sí, ¿no? Podemos subir porque ya estamos. Yo creo, hermanos, que debemos estar alertas, estar en mucha oración, adoración al Señor y ser radicales. Armando Alducin es un hombre radical. Él no tiene pena de decirle la verdad y cantarle la tabla. Yo misma se lo dije. Yo estoy en una iglesia donde el pastor Winston Hurtado Sá es un hombre centrado en la lectura y en el estudio, como la demás iglesia somos cristocéntricos. Y lo segundo, él dijo que él le gustaría venir otra vez a Colombia porque le gustó Cali, y de pronto le dije yo, pues si hay una posibilidad de que vaya las entidades públicas, nos gustaría. Otra cosa que también quiero, aparte de este comentario, estamos en los últimos tiempos. El capitán Francisco Ospina Navia, muy conocido por el papá, estuvo viajando durante 3 años por las partes recónditas de la tierra. Encontró cerca a las islas Kiki 2 islas. ¿A las islas Fiji? No, Fiji no, Kiki. ¿Pero en Oceanía? En el no sé qué ¿Oceanía? parte. No, ¿En el Pacífico? yo escuché la entrevista
de lo que él decía, no sé en qué parte donde fluyen todas las corrientes marinas de la tierra. Sí. Allí encontró 2 islas tan grandes como el departamento de Antioquia, de plástico, solo plástico. De todo el plástico que va cayendo al mar. 2 islas grandes como el departamento de Antioquia, de plástico. Ahí se ven botellas de Coca-Cola, caritas de muñecas desde el año 1945 y toda clase de plástico. Es aterrador. Estamos prácticamente, de verdad, hay que rogar mucho por este país, hay que doblar rodilla, hay que predicar. Una de las cosas que me impactó de Armando Alducin, dijo, no hay tiempo, no hagamos mega iglesias. En México dice, yo conozco una iglesia de un pastor que tiene 7 discípulos y han hecho grandes cosas. Aquí no se trata de la mega iglesia, aquí no se trata de hacer pactos de prosperidad, eso es una vil mentira de Satanás. El único pacto, la sangre de Cristo. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a parar por cuestiones de tiempo. Que el Señor me los bendiga. Por favor, escucharon lo que Dios dijo, tápense un oído, el otro lo dejan abierto. El que se lo tapen es para que no se le salga por el otro. Lo que hemos escuchado. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que cometo errores, reconozco que peco, pero también reconozco, Señor Jesucristo, que por amor a mí, tú has derramado tu sangre, y con esa sangre me has comprado, y con esa sangre me has perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, y te pido, Señor Jesucristo, que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos, y no lo borres nunca jamás. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para